Vamos a esperar a que... Bien, entonces en esta clase, que en realidad es la segunda clase del tema de objetos en R, vamos a continuar, ¿no?, explicando las funciones que se utilizan del entorno de R para generar vectores. Vectores de tipo numérico, vectores de tipo de números enteros, vectores de caracteres, ¿no? Y también los vectores de factores. Estos vectores de factores son importantes y vamos a también profundizar en la clase de hoy un poco más el conocimiento, ¿no?, de estos, de la generación de este tipo de vectores. Bien, entonces vamos a irnos, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para que podamos visualizar el entorno de R, ¿no? Ustedes me dicen si ya pueden ver el entorno de R. Hola. Sí, se ve. Bien, entonces cuando nosotros entramos a R en una nueva sesión, lo que vamos a ver es exactamente lo que estamos visualizando. Simplemente vamos a ver la ventana de la consola, donde ahí aparece R console, ¿no? Entonces nosotros siempre, para iniciar una sesión en R, tenemos que abrir un script, ¿no? Un script que esté guardado, ¿ya? O un nuevo script. En este caso va a ser un nuevo script. Bien. Entonces, aquí vamos a ver, estamos en el tema, ¿no? Entonces vamos a estar en el tema 2, ¿no?, que es objetos en R, ¿no? Entonces, ese es nuestro tema, ¿no? Y ya hemos visto que nosotros podemos generar, hemos dicho, por ejemplo, hemos visto en la anterior clase, generar generar objetos utilizando, bueno, aquí lo vamos a poner, generar objetos, utilizando ahora la función. Por ejemplo, si queremos utilizar la otra función, la función assign o asignar, ¿no? También es una función que se utiliza para generar objetos, ¿no? Para generar objetos. Entonces nosotros podemos, ¿cuál es la lógica ahora de assign? La lógica es la siguiente. Primeramente vamos a dar la función, luego vamos a dar un nombre a ese objeto y posteriormente vamos a incorporar los elementos de ese objeto, ¿no?, a través de la función de concatenación. Entonces ahora vamos a colocar assign, ¿sí?, quiere decir asignar. Le estamos asignando, ¿no? Eh, le estamos asignando, ¿no?, un nombre del objeto. Ese nombre del objeto, por ejemplo, podría ser especies. Entonces, este es el nombre del objeto, especies, ¿no? Luego colocamos coma, la concatenación, ¿sí? Y vamos ingresando algunas especies. Como es un vector de caracteres, tiene que ser entre comillas, eso ya hemos indicado. Aquí tenemos roble, ¿no? Roble, morado, cedro, ¿no? Roble, morado, cedro, tajibo, ¿no? Vamos a colocar 5, ¿no? Aquí tenemos roble, morado, cedro, tajibo y, por ejemplo, podemos colocar momoki, que es una leguminosa y cuyo nombre científico es Cesalpinia fluviosa. Entonces, tenemos roble, morado, cedro, tajibo, momoki. Cerramos paréntesis, pero aquí tenemos que tener un paréntesis más. Y ahora vamos a hacer correr, ¿no? Vamos a hacer correr. Hacemos correr. Y ahora ya hemos encontrado, ya hemos generado, entonces, ese vector especie. Si queremos visualizar en una sola, podemos colocar punto y coma y aquí colocamos especies. Y ahora seleccionamos todo, hacemos correr y ahora tenemos, fíjense, aquí están. Estas son las órdenes, lo que está con rojo, y los resultados son los que están en azul. Entonces, tenemos ya ese vector especies con
roble, morado, cedro, tajibo y momoki. Entonces, hemos incorporado 5 caracteres, 5 letras, 5 nombres de especies forestales, ¿no? Entonces, acá, esa es una manera también, otra manera de poder generar un vector sin estar colocando, primeramente el nombre, luego hacer la asignación. Aquí es todo en uno, ¿no? Todo en uno. Entonces, vamos a ver, si nosotros queremos otro, vamos a tener assign. Entonces, assign, y colocamos acá, por ejemplo, diámetro. Estamos quitándole ahora el nombre de ese vector, se va a llamar diámetro, luego coma C, y ahora incorporamos los datos del diámetro. Entonces podemos tener 56.4, 65.3, 48.9, 57.4, y finalmente el 66.2, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 números, y ahora decimos, visualizamos, queremos visualizar diámetro, ¿no? Entonces colocamos ahí y vamos a visualizar entonces ahora diámetro. Bien, ahora tenemos, fíjense, tenemos acá nuevamente, ya tenemos 5 elementos de ese vector llamado, que le hemos dado el nombre de diámetro, y cada uno de estos elementos corresponde a la medición del diámetro, en el primer caso de la especie roble, en el segundo del morado, del cedro, del tajibo y del momoki, ¿no? Bien, entonces también podemos generar assign, ¿no? Podemos generar números enteros. Hemos dicho, por ejemplo, acá tenemos árboles, ¿no? Árboles vecinos, ¿no? Árboles vecinos, número de árboles vecinos. Entonces estamos dando ese nombre, árboles vecinos, y acá van a ser, ya hemos dicho, por ejemplo, tiene que ir, aquí podemos poner 3L, ¿no? Siempre el L. Luego podemos tener acá 4L, 5L, 2L y finalmente 3L. Bien, cerramos entonces ahí, cerramos también ahí, hemos generado el objeto arb.bec, que serían árboles vecinos, y visualizamos ahora arb.bec, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, tenemos acá, entonces aquí tenemos justamente el número de árboles vecinos, que es un carácter, que es un dato de números enteros, ¿no? Este otro, el diámetro, es de números reales, con decimales. Momoki es de caracteres, ¿no? Y finalmente podemos asignar, hemos dicho, también con falso verdadero. Entonces puedo colocar assign. Podemos colocar, por ejemplo, acá, ¿no? Árboles, ¿no? Que se van a cortar. Árboles que se van a cortar. Entonces, árboles cortar. Y entonces colocamos acá C, y hemos dicho que acá tenemos que poner, bueno, el primer árbol se va a cortar, entonces vamos a poner verdadero, true. El segundo árbol no se va a cortar, colocamos falso. El tercer árbol sí se va a cortar, también el cuarto se va a cortar, y el quinto no se va a cortar, entonces colocamos falso. Bien, entonces ya tenemos ahí ese vector, ¿no? Y ahora visualizamos con árboles punto cortar, ¿no? Entonces ahora vamos a ver ahora si tenemos ahí árboles cortar. Bien, y aquí tenemos entonces true, false, true, true, false. Entonces, correcto o verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo hemos generado entonces, utilizando la función assign, hemos generado vectores de los 4 tipos, ¿no? Vector, el primero, vector de caracteres, especie. Luego el diámetro es un vector numérico. Luego tenemos árboles vecinos, un vector de números enteros. Árboles a cortar, un vector de datos lógicos, ¿no? De datos lógicos. Solamente
Los datos lógicos solamente son dicotómicos, solamente es falso o verdadero. Falso o verdadero, no hay más opciones, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que generar también ahí un nombre del vector acorde a lo que estamos queriendo interpretar. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo, cuando colocamos árboles punto cortar, estamos indicando el árbol 1, que corresponde a roble, que tiene 56.4 centímetros de diámetro y que tiene 3 árboles vecinos, ¿se va a cortar o no? Entonces ahí la respuesta es true, entonces ese árbol sí se va a cortar. En cambio, el segundo árbol, que corresponde a morado, ¿no? Tiene 65.3 centímetros de diámetro, tiene 4 árboles vecinos que están compitiendo con este árbol y que además es un árbol que cuando nosotros le preguntamos, ¿será un árbol que se va a cortar? La respuesta nos dice que eso es falso. Entonces, ese es un árbol que no se va a cortar, el segundo, y que va a permanecer en el bosque como un árbol remanente. Bien, entonces ahí tenemos esos objetos, ¿no? Entonces, también ustedes saben que para conocer la clase de objetos, ¿no? Conocer la clase de objetos. Entonces, para conocer la clase de objetos, nosotros podemos utilizar, hemos dicho, la función con la función class. Eso hicimos también en la anterior clase, ¿no? Entonces, aquí colocamos class, en el primer caso, especies, así como está, especies. Luego tenemos que tener class, la clase de diámetro. Luego tenemos que tener class de árboles vecinos, ar.vec. Bien. Y finalmente tenemos que tener la class tipo de datos con class de árboles.cortar. Bien, ahora vamos a hacer correr para ver también si no tenemos ningún... Bueno, esto lo vamos a limpiar la consola. Vamos a hacer correr ahora. Bien, el primero es de caracteres, el segundo es numérico, el tercero es entero y el cuarto es lógico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir colocando acá. Nosotros podemos, bueno, tenemos esa ventaja de que yo lo puedo copiar esto acá porque es un editor simplemente. Y acá entonces podemos decir, las especies, ¿no? Es un carácter. Entonces acá vamos a tener, copiamos esto y aquí vamos a tener que esto los datos son caracteres. Luego tenemos para el diámetro, tenemos que son numéricos. Entonces acá son numéricos, ¿no? Luego tenemos, a ver, ¿qué más? A ver, aquí vamos a ver esto de especies, son caracteres, hemos dicho, ahí. Aquí también. Bien, eso es entonces. Especies son caracteres, diámetros son datos numéricos, ¿no? Árboles vecinos, acaso es un número entero, ¿no? Entero. Entonces acá también lo vamos a colocar, es un número entero. Un número entero. Y finalmente tenemos acá el vector árboles cortar. Y árboles cortar es un vector lógico. Es un vector lógico. Entonces ahí tenemos el vector lógico, ¿no? Caracteres numéricos, enteros y lógicos. Bien, entonces estamos utilizando entonces también la función assign, ¿no? La función assign, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ya sabemos cómo podemos utilizar la función assign. En realidad, si nosotros podemos ver, lo que estamos haciendo es darle en una sola orden todo ahí, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo,
¿Cómo podemos hacer en el primer caso? El primer caso es lo mismo que si yo colocaría especies, lo mismo, y estoy colocando acá este símbolo de la flechita, y estoy colocando C, entonces ahí va a ser roble, después va a ser morado, luego va a ser cedro, ¿qué más tenemos ahí? Morado, cedro, tajibo y momoki. Tajibo. Y finalmente, momoki. Bien. Entonces ahora aquí cerramos y ahora colocamos punto y coma y colocamos especies. Bien. Entonces acá, fíjense lo que estamos haciendo. En vez de que nosotros hagamos esto ahí, acá, también podemos hacer utilizando esto que es assign especies, ¿no? Y tenemos acá los mismos resultados. Fíjense, estoy colocando especies como normalmente hacemos, el símbolo menor, guión medio, C, que estoy diciendo, C es una función que nos une varios elementos en un objeto. Entonces tenemos aquí roble para el primer árbol, morado para el segundo, cedro para el tercero, tajibo para el cuarto y momoki para el quinto, ¿no? Y aquí abajo aparecen en azul, en color azul, los resultados. Lo mismo estamos asignando acá, ¿no? Lo mismo estamos asignando, pero acá estamos generando también este vector especies con los mismos elementos, roble, morado, cedro, tajibo y momoki, pero utilizando la función assign directamente, donde primeramente le damos un nombre al vector, coma, y luego hacemos el ingreso de cada uno de los elementos ahí. Bien, entonces acá tenemos, bueno, acá vamos a poner roble morado, entonces acá tenemos también, utilizando, hemos dicho, la función assign, entonces acá vamos a colocar ahí, entonces vamos a colocar acá, bueno, entonces aquí tenemos especies, bueno, esta es la forma común, ¿no? Que está acá arriba, ¿no? Y ahora nosotros vamos a colocar también la otra manera, ¿no? Tiene que salir lo mismo, indudablemente. Entonces colocamos acá. Y ahora vamos a colocar con assign. Decimos assign. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y hacemos correr y vamos a hacer correr si da bien. Entonces vamos a hacer correr. Y ahora tenemos acá, bien, tenemos acá especies, ¿no? Que se han generado a través de la fórmula. Y tenemos aquí el otro a través de la fórmula solamente concatenación y el otro utilizando la función assign, pero también utilizando la función de concatenación. Son los mismos resultados de caracteres que han generado. Primero roble, morado, cedro, tajibo, momoki. Entonces hay un ordenamiento en el caso de los nombres, en este caso comunes de estas especies. Y por lo tanto tenemos que ver esas dos maneras que nosotros podemos generar vectores, ¿no? Podemos generar de esta manera los vectores. Bien, entonces ahora nos vamos a ir, ¿cómo podemos generar objetos, ¿no? de otra naturaleza, pero utilizando otra función que en R, en el entorno de R, es sumamente importante, pero también es importante desde el punto de vista forestal, ¿no? Porque nos permite, esta función de la secuencia nos permite generar, ¿no? Generar los límites inferior y superior, ¿no? De un agrupamiento de datos en clases. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el diámetro, puedo calcular a través de esta función de la secuencia, podemos ver cuáles son sus límites, ¿no? Su límite superior, su límite inferior, ¿no? Entonces, tiene muchas utilidades la función secuencia. ¿Y qué es una secuencia? Una secuencia es un ordenamiento de números, ¿no? Si yo digo la secuencia del 1 al 10, entonces van a ser un ordenamiento del 1, 2, 3, 4 hasta 10. Si yo quiero hacer un ordenamiento del 1 hasta el 100,
pero cada 5 números, entonces también le puedo ordenar eso y me va a generar entonces valores cada 5 números, ¿no? Empezando del 0 y llegando al 100, ¿no? Entonces, podemos ver esas maneras, pero especialmente, como les decía, la función de secuencia se utiliza para calcular los límites inferiores y superiores de las clases calculadas para variables aleatorias continuas, para aquellas variables que se miden y que por lo tanto son expresados con números reales y que tienen decimales, Normalmente eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos hablando de diámetro, de altura de fuste, ¿no? O de volumen al final. Entonces siempre esas variables son las que se miden, ¿no? Con un instrumento, o en el caso de volumen es un cálculo que hacemos utilizando una fórmula, pero donde aparece indudablemente la medición del diámetro y va a aparecer también la medición de la altura de fuste, ¿no? De la altura de fuste. Bien, entonces vamos a colocar acá, generar objetos utilizando la función sec, es la función de secuencias. Acá vamos a colocar secuencias, es la función de secuencias. Bien, entonces en la función de secuencias, ¿no? Nosotros hemos dicho que vamos a generar, ¿no? Un conjunto, un objeto de números, Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, la función secuencia, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, la secuencia del 1, 2 puntos, hasta el 10, cuando nosotros no colocamos ningún otro argumento a esa función, lo que va a hacer es que va a generar una secuencia de números del 1 hasta el 10 y por default van a estar de 1 en 1. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, hacemos correr, bueno, antes lo vamos a limpiar la consola, hacemos correr la secuencia, ¿no? Y aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, pero también podemos nosotros colocar la secuencia de más números, ¿no? Si yo coloco 1, 100, por ejemplo, igual me lo va a calcular, ¿no? Pero es de 1 en 1 que me va a ir enumerando. Fíjense, acá tenemos de 1 hasta el 100, ¿no? Y por default siempre aparece de 1 en 1. Eso es por default, ¿no? Pero nosotros tenemos argumentos que podemos hacer variar esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo posiblemente no quiera tener clases de diámetro cada 10 centímetros. Quisiera tener cada 5 centímetros, por ejemplo, o cada 15, ¿no? Bueno, eso dependiendo de cómo queremos generar nuestras clases de diámetro y nuestras clases de altura. Entonces, aquí vamos a generar nosotros ahora una secuencia, pero con los siguientes argumentos. Los argumentos que tenemos es from, en primer lugar from, que es el argumento donde nosotros tenemos que indicar el valor inicial, ¿no? O el mínimo valor. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del diámetro, vamos a suponer que el mínimo diámetro que hemos obtenido en una colección de mediciones de diámetro es 40. Y que el último o el mayor dato del diámetro, ¿no? El mayor dato del diámetro, entonces vamos a poner, ¿qué quiere decir? Hasta. Entonces vamos a suponer que tenemos acá 85 centímetros de diámetro. Entonces, el mínimo tiene 40 y el máximo tiene 85. Y ahora yo quiero generar clases, ¿no? Pero cada 5 centímetros. Entonces voy a colocar by igual 5 centímetros. Entonces cerramos ahí y vamos a hacer correr ahora. Bueno, vamos a eliminar, vamos a limpiar la consola y vamos a hacer correr.
¿no? Entonces acá hacemos correr y fíjense, hasta acá tenemos 40, 45, esos serían los límites. Entonces acá vamos a indicar, por ejemplo, calcular, ¿no? Calcular los límites de clase, calcular los límites de clase, ¿no? Desde 40 hasta 85 centímetros y cada 5 centímetros, ¿no? Entonces, el primero va a ser, como estamos viendo ahí, va a ser de 40 a 45, luego vamos a tener, bueno, acá lo vamos a poner de 45 a 50, ¿no? Esto lo vamos a copiar acá. Y acá entonces vamos a copiar. Estos serían los resultados. Entonces, si nosotros decimos calcular los límites de clase, desde 40 hasta 85 centímetros, cada 5 centímetros, entonces estos van a ser los límites, ¿no? 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65. Entonces acá, ¿cuántas clases vamos a tener? ¿No? Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces se tiene 9 clases. Se tiene 9 clases de diámetro. Se tiene 9 clases de diámetro, ¿no? Entonces, calcular los límites de clase, hemos dicho, de clase de diámetro, tal vez aquí faltaba, ¿no? De diámetro. Desde 40 hasta 85 centímetros, ¿no? Aquí vamos a colocar también. Y cada 5 centímetros. Entonces, colocamos ahí la secuencia y entonces vamos a tener esos valores. La secuencia, entonces, van a ir desde empezando en 40, yendo hasta 85 cada 5 centímetros. Ahora, si nosotros queremos hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, calcular los límites, pero cada 10 centímetros. Entonces, calcular los límites. Bueno, también hay una cosa importante acá. Como esto es un editor, la ventaja que tenemos es que podemos copiar, pegar, hacer todo lo que se puede hacer un editor. Simplemente yo lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a pegar ahí, ¿no? Y vamos a decir entonces, calcular los límites de clase de diámetro desde 40 hasta 85 centímetros cada 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar acá? ¿Qué es lo que tendría que cambiar en esta secuencia? En esta secuencia, entonces, lo que va a cambiar es que acá nosotros vamos a colocar que sea cada 10 centímetros, ¿no? Entonces, aquí indudablemente no va a cerrar exactamente, ¿no? No va a cerrar exactamente, pero vamos a tener estos datos, ¿no? Entonces, estas van a ser las clases, ¿no? Entonces, acá vamos a tener entonces los resultados. Entonces va a ir de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. Entonces acá, por ejemplo, como está yendo 85, nosotros tendríamos que incluir más un valor, que sería de 80 hasta 90. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 clases, ¿no? Entonces cada 10 centímetros vamos a tener 5 clases y cada 5 centímetros 9 clases, ¿no? Bien, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros podemos hacerlo más exactamente, ya esto como si fueran datos reales, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Acá, calcular ahora, ¿no? Calcular los límites de la altura, de fuste, calcular los límites de la altura de fuste, ¿no? Desde 9, desde 8
3 metros hasta 15.8 metros, ¿no? Entonces decimos ahora calcular los límites de la altura de fuste desde 8.3, ¿no? O sea, eso significa que tenemos una altura de fuste mínima de 8.3 y tenemos una altura máxima de fuste de 15.8, ¿no? Y hemos calculado también el número de clases y tenemos que tener 9 clases, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el número de clases depende de n, del número de observaciones, pero acá vamos a calcular los límites de la altura de fuste desde 8.3 hasta 15.8 metros, ¿no? Teniendo un número de clases, igual a, entonces, aquí hemos indicado que eso depende de n, ¿no? Pero vamos a suponer que necesitamos 7 clases, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que utilizar secuencia. Ahora, la secuencia va a empezar desde, siempre vamos a tener un mínimo y un máximo. El mínimo es en acá 8.3, y va a ir hasta 15.8, ¿no? Y aquí vamos a colocar ahora otro argumento, ya no el argumento by que hemos utilizado anteriormente. Ahora vamos a utilizar otro argumento que se llama length out, length.out. Este length.out, entonces nosotros tenemos que colocar acá, ¿no? El número de límites que debemos tener entre 8.3 y 15.8. Y el número de límites va a ser igual, ¿no? Y aquí también vamos a poner el número de límites tiene que ser, ¿no? Entonces, número de clases más 1. Esa es la formulita, número de clases más 1. Entonces acá, los límites, el número de límites que nos está indicando, que nosotros tenemos que colocar ahí con la función length_out. Entonces tiene que ser en este caso, tenemos 7 clases, pero el número de límites tiene que ser 7 más 1. Entonces esto va a ser 8, ¿no? Bien, entonces ahora hacemos correr. Bueno, vamos a limpiar la consola antes. Ahora vamos a hacer correr esta parte nomás ahí. Bien, y ahora fíjense, acá tenemos los límites, pero estos límites tienen muchos decimales. Fíjense, acá tiene 2, 3, 4, 5, 6 decimales. Nosotros solamente estamos trabajando con un decimal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Primeramente, darle un nombre, ¿no? Entonces, le vamos a dar un nombre, límites, ¿no? Punto alt fus, que quiere decir límites de la altura del fuste. Entonces, esto va a ser igual a la secuencia, hemos dicho, y aquí podemos copiar también esto, porque esa es la ventaja del editor. Podemos agarrar y lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, entonces ahora el objeto vector, se va a llamar límites al fus, límites de la altura del fuste, ¿no? Y aquí entonces tenemos que colocar punto y coma, límites, punto alt fus, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr, ¿no? Los límites de la altura del fuste. Hacemos correr acá. Bien, y justamente son los que hemos calculado anteriormente. Ahora hemos dicho que tenemos que redondear. Y para aplicar cualquier orden, cualquier función en R, tenemos que tener el nombre del objeto. Por eso es que le hemos dado el nombre de límites.altfus, ¿no? Si no le damos el nombre,
no tiene un nombre el objeto, no podemos aplicar funciones, comandos. Tiene que tener un nombre. Entonces ahora vamos a aplicar una función para redondear, ¿no? La función para redondear es round. Round. Entonces, ¿qué objeto quieres redondear? El objeto límites.alt first, ¿no? Alt first. Coma. ¿Con cuántos decimales? Con un decimal, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, que queremos con un decimal, ¿no? Entonces, estamos ahora decimos que nos muestre nuevamente límites, alt first, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si efectivamente se ha redondeado. Bien, aquí ha aparecido, a ver qué pasó. Bien, acá tenemos que ir a lo siguiente. Acá tiene que estar. Siempre tenemos que volverlo a llamar límites. Tiene que haber un nombre, límites.alt first. Y aquí lo que estamos haciendo, ese objeto va a tener el mismo nombre, round, y acá límites alt first, y acá un decimal. Y nuevamente tenemos que visualizar ahora límites.alt first. Entonces acá vamos a limpiar la consola y vamos a hacer correr toda esta parte, ¿no? Vamos a hacer correr y ahora aquí dice, por ejemplo, el límites no encontrado. Entonces, fíjense dónde está el error. Aquí está el error. Nosotros hemos colocado límites.alt first. ¿Y cómo lo estamos nombrando acá? Límites guión medio. Entonces, ese error, aquí que nos está diciendo que el objeto límites no ha sido encontrado. Este objeto no lo reconoce el entorno de R. Pero si nosotros lo colocamos correctamente ahora y cambiamos este guión medio por punto, ¿no? Por punto. Y ahora hacemos correr nuevamente. Entonces vamos a tener, ahora sí, fíjense, no hay ningún error acá, ¿no? O si quieren podemos limpiar nuevamente la consola para comprobar que efectivamente no tenemos ya ningún error. Y generamos acá. Vamos ahí, hacemos correr. Y acá no tenemos ningún error en la consola. Entonces acá, en vez de que sea 8.3 con esos ceros, acá es 8.3, 9.4, 10.4, etc. Entonces nosotros hemos dicho que se van a generar 7 clases. Entonces acá las clases van a ser esta, va a ser la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6 y la clase 7, ¿no? Entonces acá podemos colocar, si queremos también, las clases de altura de fuste. Las clases entonces de altura de fuste serán las siguientes, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá y lo vamos a ir copiando. Bien, acá. ¿Cuáles van a ser las alturas de fuste? Nosotros las copiamos acá. Bien. Entonces acá vamos a tener las alturas de fuste. La primera altura va a ser 8.3 con 9.4. Entonces, aquí tenemos. Esta es la primera clase. La segunda clase va a ser 9.4 con 10.4. Esa es la segunda clase. La tercera clase va a ser 10.4 con 11.5. Entonces, acá tenemos la tercera clase. La cuarta clase va a ser 11.5 a 12.6. Luego tenemos 12.6 a 13.7. Entonces acá vamos a tener 12.6 a 13.7. Luego vamos a tener la clase 13.7 a 14.7. Entonces también colocamos acá. Bien. Entonces vamos a tener, esta sería para nosotros la clase 1, ¿no? Esta sería para nosotros la clase 2. Esta sería la clase 3. Esta sería la clase 4.
Esa sería la clase 5. Esta sería la clase 6. Y finalmente, vamos a tener entonces la clase que va de 14.7 a 15.8. Entonces acá vamos a colocar que esta sería entonces la clase 7. Bien, entonces aquí tenemos, esa sería la respuesta, ¿no? Para las clases. Entonces las clases de altura de fuste con una altura mínima de 8.3 y una altura máxima de 15.8. Y habiendo calculado un número de clases igual a 7, ¿no? Entonces, tenemos como resultado de aplicar la función de las secuencias, el cálculo de los límites de clase, ¿no? Para cada una de estas 7 clases, ¿no? Entonces, acá, en la primera clase van a estar todos los árboles que tengan alturas de fuste mayores o iguales a 8.3 metros, pero menores o iguales a 9.4 metros. En la segunda clase van a estar todos los árboles que tengan alturas de fuste mayores a 9.4 metros, pero menores o iguales a 10.4 metros. Y en la última clase, por ejemplo, en la clase número 7, van a estar todos los árboles que tengan alturas de fuste, ¿no? Mayores a 14.7 metros, pero menores o iguales a 15.8 metros. Entonces ahí van a estar todos los árboles. Si tenemos 1000 árboles o 500 árboles, esos se van a repartir en cada una de estas 7 clases. Eso significa que cada uno de los árboles, de estos 1000 árboles o 500, tiene que pertenecer a una sola de estas clases de altura de fuste, porque cada una de ellas, si nosotros hablamos en términos de probabilidades, son eventos mutuamente excluyentes. Eso significa que una medición de la altura de fuste no puede estar por ningún motivo en 2 clases, solamente tiene que pertenecer a una de estas 7 clases. Eso significa que si pertenece a una, ya no pertenece a ninguna de las demás. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación a la utilización de la función sec. Pero también podemos nosotros generar una secuencia, en un número de datos en la secuencia que esté en función a otro vector, Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí, creo que aquí tenemos, por ejemplo, el vector especies. ¿Cuántos elementos tiene especie? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces son 5 árboles que tiene el vector especies, que es un vector de caracteres, y hemos visto esto acá, ¿no? Entonces tenemos especies, que es un vector. Si nosotros queremos salir de dudas, podemos colocar acá en la consola especies. Y fíjense, tenemos justamente el roble, morado, cedro, tajigo, entonces tiene 5 elementos. Bien, entonces nosotros vamos a indicar acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a indicar que nosotros tenemos, por ejemplo, una secuencia. ¿No? Entonces, acá vamos a colocar calcular los límites de la altura de fuste, ¿no? Calcular los límites de la altura de fuste de un tamaño similar al del vector especies. Que tiene, ¿cuántos hemos dicho? Tiene 5 elementos. 5 elementos ahí. Bien, entonces ahora nosotros vamos a colocar la función. La función va a ser sec. La secuencia, lo mismo estamos haciendo desde from 8.3, hasta 15.8, ¿no? Hasta 15.8. Entonces aquí no estamos cambiando nada, el mínimo y el máximo de la altura de fuste se mantienen, 8.3 y 15.8.
Pero acá vamos a utilizar otra función, la función que se llama along with. Along with, a ver, vamos a ver. Along.with. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros queremos calcular, ¿no? Un número de datos, pero que sea igual al número de elementos que tiene, por ejemplo, el vector especies. Entonces colocamos especies. Bien, y vamos a ver si no tenemos ningún error. Entonces, a ver, hacemos correr. Y fíjense ahora, nos ha generado. Pero ¿cuántos límites tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 límites. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 límites. Entonces, ha generado 5 límites porque está tomando en cuenta el número de elementos que tiene el vector especies. El vector especies solamente tiene 5 árboles, ¿no? Entonces, le podemos decir también que nos calculen, ¿no? Un número de límites que sea igual al número de elementos de un vector, ¿no? Aunque, digamos, en realidad no se utiliza mucho, pero también tiene esa opción de que nosotros podamos tener, por ejemplo, en algún cálculo que hayamos hecho, por decir, hayamos calculado el número de clases para el diámetro, ¿no? Y también vamos a tener el número de clases para la altura, ¿no? Entonces, el número de clases, como depende de n, entonces no va a variar, va a ser el mismo número de clases tanto para la altura como para el diámetro, ¿no? Entonces, acá nosotros podríamos calcular de esa manera y decir ahora, si yo quisiera calcular las clases del diámetro para este mismo conjunto de árboles, podría colocar entonces los límites simplemente de los diámetros y simplemente colocar el número de clases que nosotros ya hemos calculado para altura del fuste. Bien, entonces eso también vamos a mostrar acá, ¿no? Entonces vamos a decir, calcular los límites del diámetro, ¿no? Calcular los límites del diámetro de un tamaño similar al de la altura de fuste. Similar al de la altura de fuste. Entonces, ya tenemos nosotros la altura de fuste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hacemos lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a colocar ahora límites punto diámetro, del diámetro. Y vamos a suponer que tengamos un diámetro mínimo de 42.5 centímetros. Entonces, acá tenemos que colocar tec 45.2 centímetros, ¿no? Y tenemos un máximo diámetro que va a ir hasta, vamos a poner 93.6 centímetros. Y ahora le podemos decir que el número de límites va a ser igual al de la altura de fuste. Entonces colocamos along.width. Y acá colocamos igual a el límites punto alt first, ¿no? Entonces igual a límites al first. Bien, aquí ya tenemos entonces eso. Y ahora le decimos que queremos visualizar print límites punto del diámetro. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, acá tenemos, bien, aquí fíjense, tenemos ahora justamente también las 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Porque no va a cambiar el número de clases, no va a cambiar de la altura de fuste al diámetro, tiene que ser el mismo, porque el número de clases depende del número de mediciones, de n, y n es el número de árbol que nosotros tengamos, en los cuales podemos ver volumen, área basal,
altura de fuste, etcétera, y por lo tanto tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, también nosotros podemos, siguiendo con lo anterior, podemos redondear y vamos a poner entonces límites.diam y vamos a aplicar la función round, límites.diam y le vamos a dar un decimal también, un decimal. Y ahora nuevamente visualizar límites.diam. Entonces ahora vamos a ver esos límites. Bien, entonces esos límites son los que tenemos acá. Ahí. Bien, entonces estos son los límites, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar, desde acá lo vamos a copiar esto. Y lo vamos a llevar nuevamente, bueno, hasta acá tendría que ser. Bien, lo vamos a llevar. Y ahora tenemos entonces clases de diámetro, ¿no? Clases de diámetro ahora, ¿no? Entonces, las clases de diámetro van a ser entonces, la primera va a ser 45 a 52. Entonces, acá vamos a tener la primera clase, ¿no? Borramos todo lo demás. Bien. La segunda clase va a ser de 52 a 59. 52 a 59. Y también borramos. La tercera clase va a ser de 59 a 65.9. También borramos acá. La cuarta clase sería de 65.9 a 72.9. Entonces vamos a tener acá. Bien. La siguiente clase, la quinta clase, va a ser de 72.9 a 79.8. Entonces copiamos acá nuevamente. Bien, la sexta clase va a ser de 79.8 a 86.7. Y la última clase va a ser de 86.7 a 93.6, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Y estas serían todas las clases que tenemos ahí, las 7 clases, ¿no? Para el diámetro. Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar la función de la secuencia en R para calcular los límites de clase de variables numéricas como altura de fuste, como diámetro, como altura total, como área basal. También podemos tener clases de área basal, clases de biomasa aérea, clases de volumen de madera. Entonces, todas esas variables podemos calcular los límites, ¿no? Para cada uno de ellos, pero tomando en cuenta que el número de clases no va a cambiar, es el mismo para calcular los límites de cada una de estas variables cuantitativas continuas. Bien, entonces vamos a dejar de compartir acá. Bien, ese sería el video de la segunda clase de objetos en R, donde nos hemos concentrado fundamentalmente en ver cuál es la utilidad en el área forestal de la función de secuencias, ¿no? Y esto sirve para estadística descriptiva, porque en estadística descriptiva nosotros tenemos que calcular estos límites para posteriormente calcular la tabla de frecuencia, los histogramas y las ojivas que vamos a ver en el tema de estadística descriptiva. Bien, entonces vamos a detener la grabación.